Buenas tardes. Chatear acá. Buenas tardes. Buenas tardes aquí. Bueno, tenemos ya algunos compañeros en la sala, tengo 13 en total, así que bueno, vamos comenzando. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, bien, perfecto. Ahí está. Bienvenida, Dayana, que ahí la veo. Leandro, Eileen, Victoria, Emilia, Leonardo, Abel, Maribel, bueno, Nicolás, todos bienvenidos. Ahí estoy viendo algunas cámaras. Bien. Buenas tardes, Nicolás, Emilia, Maribel, Nicolás Blanco, bueno, y Marina, Gastón. Bueno, qué bueno, nos empezamos entonces una nueva etapa aquí en esta comisión 3. Bienvenidos una vez más esta semana de inicio de clases. Así que bueno, mi nombre es Ana Villanueva. Estamos encontrándonos los viernes a las 15 horas por este medio en la comisión 3. Cualquier cosa, que haya alguna dificultad de audio, imagen o algo, me van escribiendo al chat, más allá que después comparta o no alguna imagen. Siempre estoy atenta por si hay alguien que se le corta la comunicación. Pero bueno, vamos a dar comienzo en los temas que me tocan dar a mí. Bueno, básicamente, si ustedes ya habrán entrado a la plataforma, al área de esta materia, y se van a encontrar con que me toca dar la unidad 1, la 2 y la 6. Acá lo escribo en el chat. Esas son las unidades que vamos a trabajar en esta primera parte. También cuentan ustedes con bibliografía ya subida también al campus, así que esa es también una ventaja, porque ya pueden comenzar, ¿no?, a leer el material con tiempo o anticiparse también un poco a las futuras clases. Así que eso es un buen comienzo. Los temas que vamos a ver de acuerdo a esas unidades tienen que ver con la parte del derecho internacional clásico, los orígenes, los antecedentes. Ustedes verán que en la unidad 1 básicamente casi son todos temas de historia. Es como llegamos a hablar hoy, o cómo se encuentran ustedes con un derecho internacional moderno, cómo se evolucionó hasta estos tiempos, y si, bueno, si tiene algún grado de vigencia, o hay alguna necesidad de ayornamiento, o es necesario algún cambio. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos la cursada. Pero, bueno, como todo, a alguien le toca comenzar con la primera parte. En esta oportunidad me tocó a mí. Vamos a hablar de los antecedentes. Y bueno, hace mucho que no toco temas de historia que quizás sean un poco tediosos. Veo que toda una matrícula de jóvenes que son alumnos, y bueno, trataré de hacerlo lo más ameno posible. Si ustedes ven ahí en la unidad 1, se habla de algunos principios, de algunos aspectos relacionados con el surgimiento del Estado, se habla de algunos antecedentes históricos como la Paz de Westfalia, pasando los siglos rápidamente, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que en realidad el empujón de toda esta materia se da después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, estamos casi sustentándonos en toda la evolución jurídica que ha tenido esta materia a partir de la Segunda Guerra Mundial.
También tendrán algunos títulos como el régimen de mandatos, la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza. Bueno, son todas frases o palabras que son muy típicas del derecho internacional, pero vamos a tratar de darle forma, de unirlas, sistematizarlas para que ustedes tengan una introducción. En la unidad 2 van a encontrarse con los actores del derecho internacional, o sea, los sujetos, algunos sujetos, digamos, que integran esta materia, y principalmente con los cimientos de la materia. Yo siempre digo que son las fuentes del derecho internacional. Ahí vamos a trabajar con, básicamente, los tratados, vamos a trabajar con la costumbre. Primero vamos a trabajar con la costumbre, que es el primer paso, la primer fuente más importante que tiene esta materia, en la práctica de los estados que genera derecho, con alguna jurisprudencia que ustedes tienen en la parte final de cada unidad. Trataremos de mencionar en la clase jurisprudencia. Y también, no sé si en la 2 o en la 6, pero siempre está en esta parte introductoria el gran tema del monismo-dualismo, que bueno, ya a esta altura que estamos viviendo, queda como una interpretación o una dicotomía medio arcaica, pero bueno, no deja de ser interesante el por qué pensar que hay un régimen internacional diferente al interno, y que en algún momento esto ha traído controversias, porque como un Estado de qué manera se ve obligado en incorporar leyes internacionales, tratados internacionales, costumbre internacional, frente a su sistema jurídico que, por ser un Estado soberano e independiente, no tendría por qué estar influenciado por normas internacionales. De todas maneras, bueno, esta concepción de un Estado absoluto, de tener un control absoluto sobre las personas y las cosas, se ha ido diluyendo a tal punto de que, bueno, somos Estados independientes, soberanos, que tenemos compromisos internacionales, los cuales han sido incorporados en tratados, a los cuales nos hemos comprometido a cumplir. Así que bueno, va a haber un abanico de terminología y de temas que vamos a ir desarrollando en estas 3 unidades, y que culminaremos con la unidad 6, y en particular allí nos vamos a enfocar con el régimen de los tratados, cómo se celebra un tratado, cuáles son las distintas etapas de celebración, los efectos, las formas de terminación, las nulidades. Así que bueno, este es un pequeño avance de lo que vamos a ver en estas clases. Pero bueno, repitiendo lo que me toca, lo que dije hace un rato, es decir, hace mucho que no doy historia en Derecho Internacional, entonces les voy a compartir un PowerPoint que después se los voy a su vez compartir en el chat en forma de PDF. Así ustedes sé que seguramente, como otras cosas, tendrán algún grupo de WhatsApp, si quieren circulárselo, no hay ningún problema. Yo todo el material extra que quiera darles, los voy a circular a través del chat en cada clase. Y ustedes a su vez, si quieren compartirlo, utilizarlo, queda libre a su criterio. Bien, bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla, esto mismo que van a ver ustedes, los voy a compartir en PDF, así que bueno, si no quieren complicarse mucho con tomar notas y apuntes, no lo hagan. Orígenes del derecho internacional, ¿no? Es decir, básicamente ya con un título como Derecho Internacional, y en particular no le agregué público, digamos, porque bueno, hay dos variantes, el derecho internacional público y el privado. El público, el que están estudiando ustedes, es el que referencia las relaciones entre estados y otros sujetos de derecho internacional que veremos. Así que es un derecho que emana en la órbita internacional, es decir, de estados reunidos
convocados a través de reuniones, convenciones, tratados o aún la costumbre, y luego la incorporación de ese derecho al derecho interno. Vamos a ver si me pasa. Ahí está. Acá tenemos una breve definición, ¿no? Es decir, ¿qué es el derecho internacional público? Básicamente vamos a hablar del conjunto de normas que regulan las relaciones internacionales, como dije recién, entre distintos sujetos, principalmente en los estados, que es lo que vamos a estudiar en esta primera parte. Y la fuente principal es la consuetudinaria, o la costumbre, esto es cuando estamos hablando de costumbre internacional, y los tratados. Por supuesto, van a haber fuentes auxiliares que ya vamos a ver, pero básicamente los dos pilares son la consuetudinaria y los tratados. ¿Cuáles sujetos? El último cuadro que pongo ahí, porque claro, estamos hablando de tratados, costumbre, relaciones entre estados y otros sujetos, ¿no? Bueno, en primer lugar estaríamos hablando de la subjetividad de los estados. Hoy no dudamos de que cualquier país, el nuestro, vecinos, todos los países del hemisferio, son sujetos del derecho internacional, porque bueno, son estados independientes, tienen su territorio, tienen su soberanía, su población, su organización jurídica. Entonces, bueno, cuando hablamos de cuáles son los legitimados de este derecho internacional público, son los estados. Pero a su vez también hay otros sujetos como organizaciones internacionales, la más renombrada es la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿cómo empezó a formarse jurídicamente acá el mundo de hoy, ¿no? Es decir, es muy fácil decir, bueno, América, dentro de América, América del Norte, América del Sur, regionalmente podemos hablar hoy de un Mercosur, a nivel europeo, distintos países, regionalmente hablando de una Unión Europea y así en distintas partes del planeta. Pero ¿cómo se forma jurídicamente? Bueno, un poco este paseo que vamos a hacer rápido para no aburrirles, fíjense que empezamos hace 20.000 años quizás, a pensar un poquito que más allá de la teoría del Big Bang, cuando comienza científicamente la creación, ¿no? del lugar donde estamos viviendo, podemos hablar de los orígenes en distintos grupos, como las especies sedentarias, los pueblos sedentarios, a los nómades, es decir, cómo llegó a ser un estado hoy, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, países del Medio Oriente, el Jerusalén mismo, Israel mismo, cómo comenzó. Bueno, tenemos que pensar, irnos muchos años atrás, pensar que no había un límite jurídico, no había una región, no había coordenadas, no había fronteras, sino que eran pueblos que pasaron de ser sedentarios a nómades, es decir, sedentarios quedados en algún lugar y nómades los que iban cambiando, ¿no? Otro aspecto importante es cómo se desarrollaron estos pueblos en sus orígenes, y la agricultura, algo que para nosotros es algo cotidiano, sobre todo en nuestro país agrícola-ganadero, es algo que hace 8.000 a 6.000 años fue un pivote importante, fue un impulso importante para la creación de los pueblos, ¿no? La posibilidad de sembrar y cosechar. En cuanto a las principales civilizaciones, porque estamos hablando de un grupo nómade sedentario, a incluir la palabra civilización, que engloba un conjunto más complejo de personas con ciertas características, y bueno, pueden encontrar distintas, como ponemos acá en la diapositiva, ¿no? Se dice que las primeras civilizaciones fueron las de los sumerios, que hoy están representadas geográficamente por Irak, digamos, donde estuvo el Papa hace poco visitando la ciudad de Ur, las civilizaciones egipcias, las civilizaciones semíticas, es decir, esto va muy emparentado con aspectos bíblicos, es decir,
las razas semíticas son las herederas de los primeros habitantes, según la Biblia, de Noé en adelante, y así se desprenden, como ahí pongo en la tercera columna, de asirios, babilónicos, judíos, etc. Después tenemos la parte indoeuropea y las asiáticas, para después desencadenar en el último grupo las americanas. Así que es cómo se fue formando, cómo son los antecedentes de este mundo actual. Sin entrar en detalle, ni tampoco se asusten de que les van a pedir en el examen estos detalles, pero me parece interesante conocer el pasado para entender un poco el presente. Grecia, una gran civilización, podemos ya ubicarla dentro de los grandes imperios. Tuvo una característica muy importante que incluso hoy heredamos algunos aspectos de la civilización griega, con esas características técnicas que menciona la diapositiva, que no son importantes, pero sí estos puntos como la polis, las ciudades-estados, las grandes ciudades amuralladas, son formas que fueron copiando después las civilizaciones sucesivas hasta llegar a más adelante, que va a venir la imagen de las ciudades feudales, en la Edad Media, después la ampliación de los distintos imperios, etc., ¿no? Entonces, por ahí ustedes, habiendo estudiado las primeras partes introductorias del derecho internacional, o haber estudiado teoría del derecho, pueden encontrar algunos antecedentes muy valiosos en lo que es la civilización griega, con los pensadores, ¿no?, los filósofos griegos que aportaron al conocimiento científico. Y luego de los griegos, otros ejemplos que ponemos ahí en distintas partes, ¿no? La parte indoeuropea y Turquía, la parte china, una civilización, una de las civilizaciones más antiguas, las civilizaciones celtas, los germanos, o la hoy Alemania, y fíjense, del 753 a.C. al 476 después de Cristo, Roma, el imperio romano. Así que bueno, vamos viendo antecedentes para ir buceando en cómo el mundo está dividido hoy y de dónde sale este derecho internacional. Nos detenemos en algunos imperios que son muy, muy importantes, como el imperio romano, el gran imperio romano, con las dos sedes, el imperio romano de Oriente, con la sede en Bizancio, que Bizancio cuando estaba en manos de Grecia, en Constantinopla cuando el imperio romano lo ocupó, y el actual Estambul, es ese punto en Colorado donde dice Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente con la sede en Roma. Fíjense en la vastedad de espacios geográficos que incluía este gran imperio. Bueno, en ese periodo histórico también tenemos un gran aporte a lo que es a la cultura, al desarrollo, a la ingeniería, al derecho mismo. Ustedes saben que nuestro derecho es de raigambre romanista, ¿no? Así que lo ponemos también como un hito, un antecedente importante. Quizás para alguna unidad que no entra ahora, el derecho romano era un derecho aplicable a los ciudadanos romanos. Fuera de esta línea roja, evidentemente había habitantes, había otras civilizaciones, y bueno, fueron llamados enemigos del imperio, los famosos bárbaros, que fueron, digamos, el talón de Aquiles del imperio romano. Se aplicaban distintas leyes, ¿no? Las leyes para los ciudadanos, las leyes para los extranjeros, y esto también es un interesante antecedente del derecho internacional, a lo que se llama hoy el derecho de extranjería o la extraterritorialidad de la ley. Es decir, el imperio romano iba avanzando, iba creciendo y iba expandiendo su sistema jurídico, sus instituciones, más allá de sus fronteras, sin importar muchas veces la condición étnica, social o cultural que tenía el lugar que estaban conquistando, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tuvo el mundo en su evolución, porque los imperios avanzaron y no coincidía la organización jurídica con el aspecto subjetivo, es decir, la población que vivía en esos lugares. Y esto generó
salteándonos del año 753 a la década del 90 del siglo pasado, numerosos conflictos étnicos, ¿no? Cuando no coinciden las fronteras jurídicas elaboradas por el hombre con los pueblos y naciones que viven allí. Y siguiendo en este siglo XX, de la década del 90, varios conflictos étnicos en África, en Medio Oriente, en la ex Yugoslavia, etc. Pero fíjense, no es casualidad que pasa, porque desde qué épocas inmemoriales vemos la amplitud de los imperios, el forzamiento de la aplicación de la ley, del derecho, a los extranjeros. Y acá otros rivales, sin que tengan que memorizar nada, los grandes rivales del Imperio Romano, que como punto anecdótico lo puse, porque fueron luego los orígenes, estos grupos de las coronas y los imperios europeos, ¿no? Es decir, fíjense, los primeros, los ostrogodos en la zona de Polonia, Ucrania, los visigodos de Europa Oriental, la parte de los hunos y los francos con Carlomagno. Es decir, los enemigos de ese imperio formaron fueron los grandes imperios, a su vez las distintas coronas, los distintos grupos que lucharon y finalmente vencieron al Imperio Romano. Imperio, esto es interesante conocer por qué cayó ese imperio, sin ser historiadora, pero habiendo estudiado las relaciones internacionales. Esos conceptos sirven para la evolución de la formación del Estado moderno. Fíjense, yo pongo ahí algunas ideas. Una vez que ese mapa que mostramos recién se fragmenta, se disuelve. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener el poder sobre semejante espacio geográfico, con los otros enemigos resurgiendo, se produce una fragmentación, se produce una disgregación política, es decir, no hay manera de controlar semejante espacio, no hay autoridad, no hay representación, son vencidos también materialmente, económicamente, hay que mantener los soldados, las huestes que cuidaban las fronteras del imperio, y bueno, surgen nuevos enemigos con una nueva subjetividad, que va a ser el antecedente del surgimiento de los estados modernos, ¿no? Y algo que pongo ahí, que es muy característico de, podemos decir, de la caída del imperio, la temprana Edad Media, es el comienzo de separar la autoridad de la Iglesia, ¿no? Esto quizá le recordaba a la escuela, no, pero es importante a la hora de ver la evolución del derecho, ¿no? Del derecho internacional. Todo esto, historia que estamos mencionando, tenía como eje principal representar a Dios en la tierra, porque la autoridad, los reyes, los monarcas, se entendían que eran herederos, ¿no? de Dios, es decir, representantes de Dios en la tierra. Entonces las luchas, muchas veces, un 90%, eran no solamente por territorio, avanzar en cuanto a la expansión territorial, sino en el poder de mantener el cristianismo, digamos, como eje de batalla. Así que esto es importante. En ese año, también son hitos y que les puse como anecdóticos, es el año en el cual se empieza a secularizar, ¿no? la autoridad, porque empiezan a germinar el sueño de nuevas autoridades que no tengan que ver con la autoridad de la Iglesia, y empiezan a esparcirse o disgregarse en distintas facciones, como los ducados, distintas partes, que no agregué mapas porque iba a ser muy extenso, que hacen que, bueno, que el mundo ya no esté bajo el mundo occidental, ¿no? De la Europa occidental que conocemos, bajo la órbita de un solo emperador, sino que va a haber varios, con un fuerte matiz secular. Es decir, secular mundano quiere decir que separado de la autoridad divina.
Esta imagen me pareció interesante para mostrar el periodo posterior al Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de esta Edad Media, cómo estaban los estratos divididos, cómo se formó de tener un emperador romano a tener distintos, una fragmentación de autoridades representadas, digamos, por un rey que estaba a la cabeza, y distintos estratos por debajo, como menciona la imagen allí, que les debe ser familiar a ustedes, de los nobles, el clero, y por debajo los campesinos, por un lado, que son los que le daban la vida a esa organización fragmentada, y un grupo importante que son los burgueses, los burgos, que significa ciudad, ¿no? Las grandes ciudades que se empiezan a desarrollar con otras características. Es decir, fíjense que dentro de esta categoría vamos a encontrar, no vamos a encontrar los nobles, pero sí vamos a encontrar los que van a impulsar el comercio, los que van a impulsar el conocimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces, es anecdótico, parecería un cuentito de historia, pero es importante entender que a veces cuando se habla de que la Edad Media es la Edad Oscura, no es tan oscura porque es el comienzo de la globalización, ¿no? Cuando empieza este orden a crecer y es necesario ampliar los reinos, y para eso usa la fuerza y el comercio. Así que por eso está puesto como importante. Bueno, acá lo que les comentaba, la concepción teocéntrica, hay una fuerte o marcada concepción de mantener la autoridad del rey como representante del dios de la tierra, y uno de los ejemplos que también sabrán ustedes del mantenimiento de esta teocracia fueron las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, cuando se intenta recuperar Jerusalén de manos de los árabes, y todas estas campañas, digamos, de expulsión de un infiel, digamos, de que no es cristiano. Pero de la misma mano va la secularización, es decir, el crecimiento de una sociedad impulsada por esto de comerciantes, burgueses, maestros, aprendices. Fíjense la palabra corporación, que la tenemos tan agenciada, ¿no? Tan incorporada quizás de manera negativa, ¿no? A veces grandes corporaciones que se adueñan del mundo, etc. Bueno, la corporación nace con podríamos decir, volviendo o adelantándonos varios siglos, con una de las generaciones de los derechos sociales, para nuclear maestros y aprendices de un oficio. Esas eran las corporaciones. Y la primera corporación y la más importante que surge en la Edad Media es la universidad. Esa era una corporación que unía, y eran los estudiosos, las pocas personas que tenían la capacidad de leer y escribir en latín y poder traducir, ¿no es cierto?, el conocimiento que venía de las civilizaciones previas, la civilización griega, civilizaciones árabes, la civilización romana, forman conocimiento a través de las universidades. Esto ya lo paso porque lo acabo de decir. Esto remarca la importancia de esta Edad Media, que no es tan oscura como parece. Bueno, y ahí vamos encontrando algo, dirán ustedes, ¿cuál es el punto de conexión con esta parte introductoria del derecho internacional? Formación del Estado centralizado. En esa división entre teocracia y monarquías nacionales, en esa disyunción va a nacer el germen del Estado moderno. Porque mientras el rey era representante de Dios, de Dios en la tierra, quizás el origen haya sido muy loable y haya sido quizás la voluntad de Dios que así sea, el ser humano fue por otro camino, y el crecimiento de las grandes sociedades burguesas, del comercio, y la gran cantidad de corporaciones que se fueron formando,
generaron un grupo de personas que entendieron que la autoridad podía ser ejercida por personas no necesariamente que sean representantes de Dios en la tierra, ¿no? Entonces ahí empieza el germen del Estado moderno. ¿Por qué? Porque empezaron a tener poder los burgueses, comerciantes, y decir, bueno, podría ser mi ciudad la que gobierne el imperio, sin necesidad de ser por ahí heredero de una corona. Y la palabra famosa secularización que ya mencioné significa esto, ¿no? Secularización es una palabra secular en latín que une siglo con el mundo, es decir, hacer mundano el poder, que no dependa, ¿no es cierto?, de Dios. Dividir la dirección del poder, dividir la teocracia, ¿no? Eso es el antecedente del Estado moderno, es decir, cuando empieza a haber grupos nacionales fuera de las coronas que quieran generar este proceso de elaboración de un poder sobre una región, sobre las personas y las cosas. Consecuencias. Tampoco, repito, van a tener que memorizar, no se asusten con esto, es simplemente para entender por qué llegamos, vamos a tratar de llegar a la hora, antes de la hora y media, a llegar a, por lo menos a la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo problemas, porque imagínense una concepción, son todos muy jóvenes, no sé si habrá, no veo todas las cámaras, pero si ustedes piensan en el arte y en la literatura de la Edad Media, el arte que se caracterizaba en ese momento era el arte gótico. Las grandes catedrales que se construyeron en la Edad Media, las universidades todas eran teocráticas. La primera universidad del mundo fue la Universidad de Bolonia, en Italia, en el año 1088. Todas tienen una, si conocen, o las universidades de Cambridge o de Oxford en Inglaterra, de Heidelberg en Alemania, ustedes se fijan, son corporaciones que se crearon para estudiar ciertos temas. Estudiaban la filosofía, religión y derecho. Esos eran los tres temas que se estudiaban, porque todo proviene, ¿no es cierto?, de esa concepción teocrática. Y por el otro lado está la presión de estos grupos que quieren separar, ¿no?, el poder de la Iglesia sobre la autoridad. Entonces empezaron los enfrentamientos religiosos. Es decir, que el conocimiento es tan poderoso que generó, digamos, una quiebre entre grupos o facciones cristianas católicas y protestantes. Esto generó una guerra que duró 100 años y trajo catástrofes descomunales desde el punto de vista, por supuesto, humanitario, pero desde el punto de vista económico, la decadencia de ese sistema de la pirámide con el rey, el clero, los ducados, los campesinos y los burgueses, esto se quiebra para empezar a formar nuevos sujetos de derecho que son los estados. La caída, bueno, el fin de la Edad Media, cuando ya aparecen otros sujetos que no estaban dentro de estos imperios que se fragmentaron después de la caída del Imperio Romano, como el Imperio Turco, el Imperio Otomano. Entonces, esa imagen que vimos hace un rato, con el borde rojo del Imperio Romano de Oriente y Occidente, se ve, digamos, afectado por cada vez más grupos que van invadiendo y van cerrando el terreno de esa concepción teocéntrica, buscando imponer otras religiones, otros pensamientos y otras culturas. Así que fíjense, de todo eso tenemos que llegar al Estado moderno, cómo el Estado hoy es tal, de dónde sale ese derecho internacional. Bueno, acá aparecen otras cosas luego del fin de 1453, del fin de la Edad Media, ¿no? El concepto de comunidad internacional aparece un poco en aras de defender esos principios, esos valores cristianos, unirse, aliarse para defenderse en contra del enemigo. El renacimiento posterior a la Edad Media, que es un renacimiento del esplendor anterior, volver quizás un poco a las grandes culturas del Imperio Romano, el Imperio Griego.
aparecen otros imperios que rompen el equilibrio, por ejemplo el imperio turco, el imperio otomano, los grandes descubrimientos, el descubrimiento de América empieza a minar esa idea un poco segura de tener solamente el imperio romano de Oriente y Occidente, y la formación de los estados nacionales, es decir, bueno, ya esos reinos fragmentados después del Imperio Romano van tomando sustento y van creando las casas reales tal como hoy conocemos, ¿no? Ahí en el caso de Francia, de España y de Gran Bretaña. Otra cosa que me parece importante a raíz de esta secularización, de esta división entre la teocracia y la burguesía, ¿no? El poder de otros sujetos, es la diplomacia. Lo que nosotros conocemos como relaciones exteriores, el representante de las misiones diplomáticas, se empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una fragmentación más formada con nombre y apellido, que son las casas reales, con territorio y población. Estamos teniendo otros imperios que quieren ingresar a eso, ocupar, invadir, un imperio otomano. Estamos con una América descubierta. Entonces, bueno, es necesario tener un factor de relacionamiento que es la diplomacia moderna. Y fíjense, el primer imperio que tiene un ministerio al que llamamos hoy Ministerio de Relaciones Exteriores es Gran Bretaña. El Foreign Office es creado en el año 1256. Así que fíjense que no tendrán entrenamiento a los británicos en cuanto a relaciones exteriores, pensando un poco que estamos nosotros con esta situación, ese conflicto de soberanía desde 1833 con Malvinas. Y 1648, creo que eso aparece en el programa o en el libro, no sé, en el programa seguro, es una fecha que pone fin a esas guerras. Fueron 30 años de guerra, pero coincide con esa cantidad de 100 años que mencioné en otra diapositiva de esa guerra que enfrentó los grupos que querían mantener la teocracia y los que querían independizar el poder de la Iglesia. Y la diplomacia moderna se produce en ese año 1648, cuando hay un conjunto de personas que se reúnen representando a los distintos imperios, a los distintos reinos, para formar una organización de ahí más. La imagen la puse más bien de Yapa, me pareció interesante porque habla de ciertas palabras que aparecen mucho, como es la hegemonía. La palabra hegemonía es una palabra que está dentro de cuando se estudia estrategia, ¿no? La estrategia en la guerra. Es un poder, ¿no? Hegemón es un poder, el poder en lo económico, capacidades materiales en lo económico tienen con qué, y capacidades en cuanto al desarrollo armamentista, ¿no? Entonces, un hegemón es un término que se utilizó en la guerra para establecer estrategias. ¿Cómo se va a vencer al Imperio Otomano? ¿Cómo se va a vencer, digamos, a todos los imperios que fueron jugando contra esta noción de Estado fragmentado? Me parece interesante porque aparece ese término que quería explicárselos. Diarquía. Diarquía es otro término importante porque quiere decir que hay dos poderes. Es decir, el Imperio Romano era una diarquía porque tenía sustento en Oriente con la ciudad de Constantinopla y también en Occidente con Roma. Hoy, equilibrio de poder es otro aspecto, es decir, los estados tuvieron periodos ahí en la tercera columna acá en color lila, de equilibrio de poder, con una percepción pacífica, que fueron muy pequeños lapsus de paz, ¿no? En la evolución de las relaciones internacionales. Fíjense, 1815 y 1918, es decir, desde el Congreso de Viena de 1815 hasta la Primera Guerra Mundial, y el multilateralismo de los años 90. El mundo tuvo sus fracciones de equilibrio, ¿no? Sin que uno sobrepase al otro o varios sobrepasen a otros.
La otra palabra de hegemonía de Habsburgos, que por ahí es importante entender que muchas veces los reinos fragmentados desembocaron en una sola persona que tenía varias coronas, como por ejemplo el caso de la dinastía Habsburgo, que tenía una sola persona que era Carlos I de España y Carlos V de Alemania, o sea, tenía en su propia cabeza dos imperios, ¿no? Y esto generaba, ¿no? un desacuerdo, una percepción de amenaza para el resto, y es la historia, creo que yo, que hasta hoy en día podemos trasladar la hegemonía de los Habsburgo a la hegemonía que pueda tener en este momento China o Rusia, ¿no? Es decir, bueno, hasta qué punto no genera una percepción amenazante, ¿no? El exceso de poder de un sujeto o de una corona. La pregunta que hago al final, ¿no? En la última acá, bueno, Roma, Grecia, ¿no? El gran poder de estos imperios en cuanto a territorio, población, riqueza, comercio, ¿no? No mencioné ahí también, pero en el caso de Napoleón, el imperio napoleónico, y también la inmensidad de tener este poder absoluto, todos estos ejemplos cayeron por algún motivo. En el siglo XXI, hoy en día, podríamos hablar otra vez de esta hegemonía de alguien, ¿no? Esto se va a desarrollar en la materia porque van a haber temas relacionados con el Consejo de Seguridad, donde hay unos más poderosos que otros, etc. La hegemonía genera desconfianza, esta palabra es frente de poder, el caso de los Habsburgo, los griegos, los romanos, Napoleón, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en este momento China, frente en su momento a los turcos otomanos, etc. ¿Y el resto qué hace? Es una estrategia, por eso supuse lo del ajedrez. Frente al poder de uno, o una oligarquía, o varios, los demás se empiezan a replegar, a ver hacia dónde, ¿no? Van apuntando, a dónde van aliándose, para poder enfrentar y convivir con esos hegemones. Por eso el realismo, como es una teoría de las relaciones internacionales que imperó, que hoy en este momento es la imperante, quiere decir que el que tenga mayores capacidades materiales es el que va a poder sobrevivir, y cuando hablamos de capacidades materiales es la economía y las armas, ¿no? Esas son las dos, como se llamaba en su momento, manteca y cañones, los que tenían el poder de tener armas y tenían la economía para soportar una guerra y financiar guerra y flotas en el mar, era el que va a prevalecer, ¿no? O sea que esto histórico lo podemos trasladar actualmente. La guerra religiosa, vuelvo atrás, pero ya lo expliqué, o sea, las guerras de los 30 años entre los protestantes y los católicos se desarrolla y se termina con la de Westfalia, que genera este equilibrio de poder en 1648 y una libertad religiosa, es decir, hubo una convivencia entre católicos y protestantes, ¿no? Entre los que querían mantener la teocracia y los que no, hubo un periodo de pacificación. Y acá tienen ustedes algunos efectos de esa paz de Westfalia, tras la imagen de los diplomáticos que firmaron esa paz. Y bueno, se busca con la paz reconocer otros reinos, dejar lugar, ceder, generar un espacio de libertad. Ese es, podríamos decir, el antecedente remoto de las relaciones internacionales actuales. Es decir, ¿por qué está mal visto invadir un país? ¿Por qué está mal visto tener injerencia en los asuntos de otro? ¿Por qué está mal visto no respetar la libertad religiosa dentro de un país? ¿Por qué está mal visto no permitir o prohibir templos de otras religiones cuando la religión mayoritaria, por ejemplo, en la Argentina es católica? Bueno, el antecedente es este equilibrio que se logra después de tantos años de guerra entre distintas facciones, ¿no?
No importa tampoco el detalle, porque si uno se analiza la paz de Westfalia, tendríamos que tener todo el cuatrimestre para estudiar el tratado. Pero sepan ustedes, ¿qué sale de 1648? El equilibrio, el respeto a la libertad religiosa, el fundamento para el nacimiento de un derecho internacional. ¿Por qué? Porque se están sentando y firmando representantes de distintos sujetos, de distintos actores, que van a representar a la corona germana, la corona francesa, la corona británica, la corona belga, la corona holandesa. Todos estos van a formar un nuevo derecho, un nuevo conjunto de normas para mantener ese equilibrio de poder. Entonces ahí tenemos un pie del derecho internacional, ¿no? La diplomacia multilateral es el primer acto de diplomacia multilateral, ¿no? Porque unilateral ya, diplomacia de este tipo ya existía, ya de mucho antes, ¿no? Desde el Imperio Romano ya había representantes. Pero en cuanto a multilateral, como si se reuniera una conferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la encontramos en 1648. Esto duró por un tiempo. Pero, ahí viene el pero. A ver, ¿cómo vamos? Vamos a hacer una pausa. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Muy aburridos? ¿Van bien? Vamos bien, ya estamos entrando un poco en lo del video que nos dejó de YouTube, más o menos. Ah, bueno, ya estamos un poco más. Estamos salteándonos. Sí. Bueno, bien. Vamos volviendo. Bueno, compartimos otra vez. A ver dónde nos habíamos quedado. No volver para atrás, ni ahí. No queda mucho, miren. Estamos en el pero. A ver, puedo presentación con la actual. Bueno, a veces se frena. Hoy pudimos, pero bueno, no sé si se ve ahí, no me lo abre por completo. Quería que esté en la diapositiva actual, pero bueno. Pero ese equilibrio que encontramos en el siglo XVII va a tener las mismas consecuencias que tuvieron los grandes imperios siempre, ¿no? Eran un conjunto de plenipotenciarios, pero faltaba una entidad jurídica, una autoridad, una administración central. Solo estaba, ¿no?, el monarca, que era representado por los que firmaron la paz. El alzamiento de impuestos, porque bueno, para mantener ese equilibrio era necesario un aporte entre todos para equilibrar las fuerzas militares, las capacidades materiales, pensando en futuros enemigos, los gastos de 30 años de guerra, el debilitamiento del comercio por 30 años de guerra, el aumento de la población en 30 años y la falta de mano de obra para la agricultura. ¿Se acuerdan que en la imagen decíamos que hace 8.000 años y fue un pivote importante la agricultura para el desarrollo de la población? ¿Hasta cuánto duró? Bueno, duró unos años y empezaron de esos mismos firmantes a aparecer nuevos hegemones, ¿no? Francia fue uno, después Inglaterra, y siempre veíamos que circulaba, digamos, el escenario del tablero de ajedrez entre estas coronas, la corona británica, la corona francesa, la corona portuguesa también, la corona española, y después va a empezar la corona de los prusos, la de Alemania actual, ¿no? Prusia como nuevo sujeto, frente a algo trozo que era una paz que se basó en ciertos principios que son el antecedente del equilibrio de poder y del sistema de estados actuales, un sistema que era hacía agua. Entonces, no hay una concentración, una efectividad de poder, y empieza a hacer agua. Eso es lo que le ha pasado a todos los imperios, desde los iniciales que mencionamos hasta la actualidad. Bien,
me cambia la diapositiva. Bueno, acá tenemos una figurita del siglo XIX, ya avanzamos un poco. Es muy gráfica, ¿no? Porque tenemos representantes de los grandes hegemones que se fueron desarrollando a pesar de ese acuerdo multilateral de equilibrio, ¿no? Tenemos, fíjense, Prusia, el rey de Prusia, el zar de Rusia, el rey de Suecia, rey de Nápoles, ¿no? Porque Italia hasta que se unificó eran todos reinos diferentes, el emperador de Austria, el futuro rey de Francia y Napoleón y sus sucesores. Entonces, ese equilibrio que vinimos estudiando sería este mapa, empezó nuevamente a hacer agua y a generar una serie de problemas. Bueno, acá esto es muy resumido, imagínense, tenemos que pasar varios siglos de historia, y me quedaría con lo último que puse acá, que es la restauración del absolutismo, es decir, de esos señores que se pioneaban el mapa de las tierras conquistadas y las por conquistar, bueno, se volvió atrás, se volvió a restaurar el absolutismo, es decir, de una idea de multilateralismo, de una reunión, una diplomacia multilateral, volvimos a decir, bueno, no, yo me encierro en mi reino y crezco como reino independiente. Y absolutismo. Absolutismo es el poder absoluto sobre las personas y las cosas. No tener instituciones, no tener división de poderes, no respetar a la integridad territorial del vecino, no respetar la soberanía, ¿no? El uso de la fuerza, a todo esto desde que empezó la clase, el uso de la fuerza era la regla. La forma de resolver toda controversia era la regla. Previamente habría habido un intercambio de misiones diplomáticas, pero todo se arreglaba con el uso de la fuerza. Y fíjense ahora, pasamos al 20, nos saltamos 100 años más, y como ejemplo el colonialismo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Fíjense, a manera de ejemplo, solo África, el continente africano, que estaba dentro del lugar donde se tironeaban estos representantes, fíjense, eran sistemas, colonias, de grandes hegemones, ¿no? Y repartidos de acuerdo a qué criterio, una autoridad central, un plebiscito, una democracia, no, de acuerdo a las capacidades materiales, ¿no? De acuerdo a la disuasión, y de acuerdo a la amenaza que ejercían unos a otros. Y todo esto parece mentira, pero bueno, 1914, hace tiempo, hace más de 100 años, pero no es tanto en lo que es la evolución desde el Big Bang, ¿no? No es tanto 100 años en lo que es el derecho. Y sin embargo, fíjense que acá entramos al germen del principio de autodeterminación de los pueblos, cuando se habla en el programa de principios. ¿Cómo es posible que hoy, digamos, tengamos que condenar todavía ejemplos de colonialismo, que haya todavía lugares que estén todavía sometidos a conflictos de soberanía, como el caso de Malvinas, ¿no? Y bueno, ya en 1914, esta imagen muestra África, pero Medio Oriente y América también tenía ejemplos, claros signos de ocupación, ¿no? Sí, es otra consecuencia de este desarrollo de las relaciones internacionales, que desemboca en un sistema de descolonización, que ustedes verán con el régimen de mandatos. El mandato es un régimen que estos países, estos imperios, que eran las potencias ocupantes, ejercían sobre los pueblos o naciones o estados, porque había categorías de mayor a menor desarrollo, ocupados. El mandato era una colonia, es un régimen de colonialismo, en el cual el mandante extrapolaba su derecho, es decir, la extraterritorialidad de la ley, cosa que ahora es impensable, salvo cuando vean ustedes crímenes contra la humanidad, que bueno, se podrá
romper con este principio general de legalidad, pero en realidad un país no puede ejercer su soberanía sobre las personas y territorios de otro país, extrapolar sus instituciones, extrapolar su justicia, como sí lo hicieron estos países ocupantes. Pero en el derecho internacional esto se disfrazó de la figura de los mandatos, que era un régimen de administración de las colonias con el objetivo de acompañar a todos estos países y pueblos coloniales a lograr su independencia. Y de allí surge la resolución 1514 de 1960, que genera la autodeterminación, o sea, el derecho de cada uno de estos estados, en este ejemplo de África, a elegir su futuro, su propio destino, su economía, su política, su idioma, su cultura, su costumbre, ¿no? Bueno, es como que caras de la misma moneda, porque estamos viendo, bueno, fue un reparto, sí, fue un reparto entre hegemones, pero por otro lado le vemos el lado ciertamente positivo de que la ONU, las Naciones Unidas, de 1945 en adelante prohíben, o sea, no entienden que existan estos regímenes todavía heredados, y la Sociedad de Naciones, que es previa a la ONU, la que surge del Tratado de Versalles en 1919, establece este régimen, digamos, de transición para que los países y pueblos coloniales puedan independizarse. Ese es el régimen de mandatos. Así que ya estamos tirando algunas ideas que sirven para el derecho internacional, ¿no? Bueno, esta es la última imagen. Las guerras mundiales. Llegamos un poco a, como yo quería, antes de terminar la clase, a la primera parte del siglo XX y a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando la imagen que puse de estos señores tironeando el planiferio me pareció muy gráfica porque, bueno, fue, digamos, un ejemplo de las dos grandes guerras, ¿no? En la primera guerra de 1914, con este sistema de reparto, hubo, por supuesto no vamos a analizar hecho por hecho, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial, pero podríamos definirlo en este cuadrito de color naranja, es decir, la idea general que tuvo el surgimiento de la Primera Guerra Mundial fue la supremacía de las hegemonías o de los imperios. Fíjense otra vez, por eso yo recalcaba el concepto de esta palabra, hegemonía, imperio. No estamos hablando del derecho internacional o de la diplomacia multilateral, que fue un escalón muy importante como fue la paz de Westfalia, ¿no? De 1648, 1914 a 1919, la Primera Guerra Mundial, fíjense, tiene como adversalidad la supremacía de las hegemonías. O sea, no era un problema de luchar, digamos, o de defenderse de algún grupo, como fueron en un momento las cruzadas, que trataban de recuperar Jerusalén de manos de los árabes, o de la Europa occidental, de luchar y aliarse en contra de los otomanos, o de ampliar, digamos, las capacidades frente a los descubrimientos de América. No, se está luchando para ver quién va a ser el más poderoso. Ese fue lo transversal, el eje transversal de la Primera Guerra. Esto da como resultado el Tratado de Versalles en 1919 con la Sociedad de Naciones y los mandatos que mencionamos recién. La Segunda Guerra Mundial, acá en amarillo, ya el eje transversal no era quién iba a ser el hegemón, era el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Germánico, como la Primera Guerra, sino era una lucha contra los totalitarismos, contra los nacionalismos. Ya con un pseudo equilibrio, con una pseudo diplomacia multilateral, con los reinos, los imperios, los estados conformados, las democracias parlamentarias. Ya en ese caso la lucha era contra los totalitarismos. De hecho, el enemigo, principalmente Alemania, Italia y Japón. El resultado, la Carta de la ONU de 1945 con los propósitos y principios
que el objeto, vuelvo a decir, la traza común de toda la Carta de San Francisco, la Carta de la ONU, es la paz y la seguridad internacional, ¿no? Ese es el eje. Y ahí se van a incorporar los principios de autodeterminación, de igualdad soberana, de buena fe, etc. La integridad territorial que irán viendo en el desarrollo de esta primera parte. Después de la 1945 hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, que para muchos fue el momento más seguro que tuvo el planeta, históricamente, no desde el punto de vista de lo ambiental, ¿no? Con todos los terremotos y los volcanes que ahora están en erupción, sino desde el punto de vista de seguridad internacional, porque los conflictos se mantuvieron disuadidos por la amenaza constante del uso de la fuerza de los dos grandes hegemones. Y todo conflicto que hubo estaba conectado con uno de los dos. Entonces, había pequeñas insurgencias dentro de la Guerra Fría, de 1945 a 1989-90, que respondían, como por ejemplo la crisis de los misiles en Cuba, y las guerras de Vietnam, de Corea, etc., respondían a esa lucha de esos dos hegemones. Después de 1989-90, sumado que en ese periodo hay un conjunto de normas de derecho internacional muy importantes que tienen que ver con el desarme, con el uso de la fuerza, con el derecho internacional humanitario. Luego de eso, la posguerra fría, caracterizada por dos cosas. Una, el surgimiento del multilateralismo, es decir, al no haber los dos grandes ejes, se reparte un poco el poder entre varios y se vuelve a ese equilibrio cuyo germen fue en 1648, pero ya con conflictos más desestructurados, producto de haber desaparecido la Unión Soviética, que aunaba, digamos, una serie de territorios, hizo generar conflictos en Medio Oriente, en Asia, etc. Conflictos étnicos dentro del África. Cuando se acabaron los mandatos, lograron su independencia, cuando terminó la Guerra Fría, digamos, hay varias películas de esto, pero no, es anecdótico, pero no tanto, es decir, cuando la Unión Soviética ya no tuvo más Guerra Fría, empezó a vender armamento y se los vendía a las milicias africanas que generaron grandes conflictos étnicos, como fue el caso de Ruanda, con el genocidio de las tribus Hutus y los Tutsis. Bueno, ¿qué pasó con toda esa carrera armamentística? Y se las vendieron, lo mismo que en el caso de Estados Unidos, lo ha vendido a sus aliados para mantener la guerra en otros ámbitos, ¿no? Y por último, los conflictos que todavía tenemos, o sea, el otro eje o el otro quiebre fue el caso del terrorismo post 11 de septiembre de 2001, que fue el que generó otra vez un quiebre en o el equilibrio, o la polaridad, o la hegemonía, cuando el mundo encontró otra forma interesante de destruirse, que es impartir el terror a través del terrorismo, ¿no? Y bueno, de allí hasta la actualidad la evolución continúa, o la evolución continúa, pero en todos estos puntos que mencioné, tienen ustedes un amplio desarrollo de tratados, convenciones que unen, digamos, a los estados, los comprometen para hacer cumplir su objeto y fin. Así que esto es, quizá hoy va a decirse, no vengo más los viernes, no me conecto más, o a lo mejor sí, pero no va a haber otra clase de historia, les prometo, en el sentido de que es interesante, o por lo menos a mí me gusta conocer por qué hoy suceden algunas cosas con algo cíclico, ¿no? Como decía Borges, la historia cíclica. ¿Por qué se repiten ciertas cosas? La supremacía, los hegemones, los nacionalismos. Ahora estamos en una época de nacionalismos importantes, ¿no? Y como acá volví al chat, estoy leyendo que Nicolás dice, parece que tenía, sí, exactamente, la diplomacia multilateral. A alguno le gustará
seguir servicio exterior. Es una carrera muy interesante. Allí van a tener detalles de lo que es el estudio de la diplomacia. Bueno, grandes personajes como Dante Alighieri o como Leonardo da Vinci fueron diplomáticos, que representaban a sus reinos, más allá de lo conocemos por otra cosa. Es muy rico el estudio de las relaciones internacionales. Pero muchas cosas de las que hoy vemos, bueno, si buscamos un poco, por ahí le encontramos un motivo, ¿no? O podemos decir que no nos sorprenda tanto porque ha pasado con otras capacidades materiales, ¿no? Con menos población, menos contaminación, menos desarrollo armamentístico, menos tecnología. Pero el eje parecería que fuese el mismo, del multilateralismo a la cooperación al nacionalismo, ¿no? El mundo va en eso, y ahora la pandemia en la que seguimos viviendo ha reforzado los nacionalismos, medio desconfianza, confiar, parece una perogrullada. Pero vieron que el año pasado, de golpe, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya no le creía a nadie, bueno, en su momento Estados Unidos se retiró de la OMS, como que las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, que parecían que eran la solución, no son la solución, porque, bueno, somos todos humanos y se habrán cometido errores. Pero en este momento estamos en un remarcado nacionalismo, eso de esta situación de emergencia. Bueno, acá cierro el tema de hoy, que era para ubicarnos en los antecedentes, ¿no? Preguntas, pongo acá por si alguien no tiene micrófono. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque tengo un inconveniente y me tuve que conectar más tarde. Estaba viendo que usted puso la clase para grabar. ¿Esto se sube al campus o al canal de YouTube del Centro de Estudiantes? Ah, qué buena pregunta. Porque la clase se está grabando, pero no sé Se si está la está grabando. grabando. Y yo no la ¿La está estoy grabando. La habrá grabado, no sé quién la grabó, pero acá ponen que va al canal de YouTube. Bueno. Porque, bien, porque no hay ninguna todavía en el canal. En la plataforma, yo voy a consultar con el doctor Medel, de todas maneras. Estén atentos al canal ese de YouTube, pero lo consulto, porque el año pasado subíamos, lo grabábamos nosotros, lo subíamos a la plataforma. Claro, yo la que está subida es la de la comisión 5 del doctor Farinella, pero no es la de esta comisión, que es la comisión 3. Esta es la 3. Claro, por eso le preguntaba. Y capaz que lo que pasa es que esta semana empezamos, ¿no? No sé si habrán tenido 2 clases ya, ¿no? Esta es la segunda. Sí, en realidad la primera fue de presentación y esta es la segunda de clases. Yo más que nada porque me perdí el principio y me interesaba poder escucharla. Sí, bueno, mira, yo acá te dice Leandro que va a YouTube, y también Emilia, pero consulto, de todas maneras si lo grabó no sé quién, el administrador de esto, que después lo puedo pedir y lo subimos a la plataforma. Muchas gracias. No, de nada. Bien. Hoy fue medio monólogo, ¿no? Pero vamos a trabajar, a ver si tengo la opción acá, las próximas clases, en algunas de ellas, acá me dice más, no, bueno, la capacidad de armar grupos, vamos a dividir en salas con pequeñas instrucciones, 2 o 3 líneas, para que ustedes trabajen y después lo hacemos, lo compartimos, ¿no? Porque si no es muy aburrido, ¿no? Una sola persona que habla. Entonces, por ejemplo, la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio con estos puntos de hoy, la parte histórica, tienen ustedes el capítulo del libro, si pueden ir leyendo más que tenemos feriados la semana que viene, 2 o 3 preguntitas para soltarnos un poco en
en la conversación, en la participación. Así que eso les quería comentar. ¿Y alguna otra, una reflexión, alguna duda, opinión? Que digan no, que la verdad que no, o quisiesen profundizar algo más, o algún otro tema, alguna duda, una inquietud. Yo tengo una duda. Bueno, Quisiera saber su opinión. Recién estaba hablando de justamente los nacionalismos y quisiera saber cuál es su opinión acerca de que Argentina se haya ido del Grupo Lima, que por ahí ahora es un tema de mucha repercusión y que tiene que ver con la materia. bueno, más que la opinión mía es, estaríamos dentro de algo legítimo, porque como Estado soberano puede elegir, está dentro de su autodeterminación, o sea, puede decidir a qué grupo pertenecer o no, o sea, es algo totalmente legítimo. Y también por ahí sirve lo que la clase de hoy, haber visto las alianzas, contraalianzas, es un ejemplo de cómo entiende en este momento nuestro país, la administración que está gobernando, cómo entiende el presente y el futuro de la Argentina. Si, digamos, si es conveniente o no mantenerse en un grupo que por ahí tampoco avanzó demasiado, ¿no? En lo que es la solución de esta situación en países de América que están violando derechos humanos, o no. Yo te respondería con lo jurídico, es decir, es un país soberano Argentina, puede decidir a qué grupo pertenecer o no. Es lo mismo que si tuviéramos un conflicto o una guerra, y bueno, si decidimos a quién nos aliamos, ¿no? Cosa que lo ha hecho a lo largo de la historia de la Argentina. En las guerras mundiales terminaron las guerras y Argentina terminó con su neutralidad, pero bueno, es un acto soberano, legítimo. Habría que ver la postura, o sea, depende del país cuando yo digo un presidente o una autoridad, un ministro de Relaciones Exteriores habla, no es lo mismo que por ahí hablemos nosotros en clase. Yo puedo tener una opinión, pero cuando uno es un presidente de un Estado, tiene una responsabilidad superior y el margen de análisis de todas las decisiones que se tomen debe ser mayor, ¿no? O sea, está bien decidido. Ahora no sé cómo habrá evaluado en la balanza o qué habrá puesto a la hora de tomar esa decisión, como también el haber dejado a un segundo plano el Mercosur, al dejar en un quinto plano la relación bilateral con Brasil, al enojarse con Uruguay, bueno, quizás al haber decidido formar parte de un grupo Puebla o esos grupos así ideológicos latinoamericanos, son todos actos legítimos, porque se ejercen por una autoridad representante de un Estado dentro de lo que es la igualdad soberana, la autodeterminación. Pero no te puedo responder si se habrán puesto todas las factores a tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Porque más allá sí, de por que... supuesto. Sí, ese es un tema que habría que preguntarle a el gobierno, que tuvo en Es una cuenta... cuestión de estrategia, tal vez. Claro. Hay una situación... La Argentina ha tenido muchas veces estos vaivenes, ¿no? O estar fuera del mundo o aislado. Yo creo que estar fuera del mundo casi no le queda a nadie ese margen, no le ha quedado, ¿no? Pero acá me dice Emilia, sí, Emilia, no hay problema, yo ya termino la clase, los que tengan otra clase
no hay problema. Estoy contestándole acá a Diana. Cada decisión es un acto soberano. Y hemos tenido ejemplos, ¿no?, de momentos en que estamos más cooperando, más multilateralistas, y otros en que nos encerramos o directamente, bueno, nos colocamos una camiseta pro-occidente o nos ponemos una camiseta pro-nacionalista. Es lo que le está pasando al mundo. El mundo se está cerrando, ¿no? Me parece. Bueno, gente, creo que hay gente que se está yendo a otras clases, son y 20, no les quiero interrumpir. Ya terminé el día de hoy, quería saber nomás si tenían alguna duda, una inquietud. Y bueno, nada, nos vemos después de Semana Santa. Espero que tengan unos lindos feriados, que estén muy bien. Y que, bueno, gracias. Dudas, preguntas, si quieren escribir por la plataforma, yo lo recibo. Si no, nos vemos el viernes después de Semana Santa. Muchas gracias. Que tenga buen día. Que estén muy bien. Chao, chao.